Entonces, segunda parte de la clase número 15 de macroeconomía. Estábamos con los instrumentos de política monetaria. Vamos a compartir pantalla para retomarlo. Ahí está. Bueno, a ustedes les va a aparecer en 2 segundos. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, estábamos recordando que el Banco Central tiene 3 activos muy importantes: las reservas en oro y divisas, los títulos públicos y los redescuentos, que son los préstamos que le otorga el resto del sistema bancario. Estábamos recordando que los títulos públicos, estos que están acá en el activo, no los emitió el Banco Central, sino que los emitió el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía los emite generalmente para financiar su déficit fiscal, con eso consigue dinero, y el público los compra, esos títulos públicos, a través de los bancos. Pero el Banco Central le puede comprar a los bancos o le puede comprar al Ministerio de Economía. Miren lo que digo, porque son 2 organismos del Estado, pero como son independientes, el Banco Central le puede comprar al Ministerio de Economía títulos públicos y los acumula en su activo. ¿Mm? Pero cuando le compra al Ministerio de Economía esos títulos públicos, cuando se los compra, se los tiene que pagar. Y para pagarlos, ¿qué emite? Dinero. Y ese dinero se lo estaría entregando al Ministerio de Economía, y justamente el Ministerio de Economía recauda más dinero para financiar el déficit. Vuelvo a repetir esto último, porque es una manera, no la única, pero una manera que se usa mucho en Argentina y en el mundo para financiar déficit fiscal del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía emite títulos públicos y, además de vendérselo al público, también se lo vende al Banco Central. El Banco Central acepta esos títulos públicos en su activo y se los paga al Ministerio de Economía emitiendo dinero. De esa manera aumenta el activo y el pasivo del Banco Central, sigue balanceando, pero el Ministerio de Economía logra tener dinero para financiar el déficit fiscal. Ahora, además de estos títulos públicos que el Banco Central tiene en su activo y que los puede comprar no solo el Ministerio de Economía, sino que se los puede comprar a los bancos, ahora vamos a ver para qué, y se los puede vender también a los bancos. Esto es lo que llamamos operaciones de mercado abierto, porque a veces confunde esa palabrita. Este instrumento de política monetaria, llamado operaciones de mercado abierto, consiste en que el Banco Central compre o venda estos títulos públicos que tienen su activo. Distinto es cuando el Banco Central emite sus propios títulos públicos, pero no se llaman títulos públicos, se llaman letras del Banco Central. Equivalen a títulos del Estado, pero las letras del Banco Central no forman parte de su activo, sino de su pasivo, porque son endeudamiento no del Ministerio de Economía, sino que estas letras del Banco Central son endeudamiento del Banco Central. Y estas letras del Banco Central, que cuando el Banco Central las emite se está endeudando, los inversores que las compran generalmente son bancos, que realmente no son personas físicas, y son las famosas LEBAC y LELIC. Las LEBAC, que existen desde hace muchos años, y las LELIC, que se inventaron en el gobierno anterior. Y se pueden inventar otras en el futuro. Pero lo importante es entender que el Banco Central puede emitir sus propios títulos, que esos títulos se llaman letras del Banco Central, y faltaría entender para qué las emite, para qué las quiere vender. Y las quiere vender, cuando las vende, para absorber dinero, para quitar dinero de la calle, entre comillas. Porque cuando el Banco Central emite
esas LELIQ, esas LEVAC, esas letras, el que las compra entrega dinero al Banco Central y el Banco Central ahí sí que lo puede destruir. Entonces, por un lado, el Banco Central aumenta su pasivo al emitir estas letras, pero a su vez reduce su pasivo al destruir base monetaria. ¿Para qué reduce base monetaria y aumenta el pasivo o endeudamiento en letras? Para absorber dinero. Es un instrumento más de política monetaria restrictiva. Quita dinero de la calle. ¿Se entiende esto último? Sí. Ahora vamos a ver toda la secuencia de una política monetaria expansiva o restrictiva. En el apunte está explicado, les digo dónde, acá, donde tienen el título Instrumentos de política monetaria, su relación de la política monetaria con el mercado real. Ahí está explicado. Pero en lugar de leer el apunte, porque el apunte lo pueden leer ustedes, yo les voy a hacer un esquemita. Vamos a hacer por lo menos uno, si tenemos tiempo dos, ejemplos de políticas monetarias. Vamos a empezar con la que a veces confunde más, por la más difícil. Operaciones de mercado abierto. Ustedes supongan que el país estuviera en un momento, no como el actual, en un momento en el que hay demasiado dinero en la calle, demasiada inflación y el gobierno piensa que hay mucha inflación porque hay mucho dinero. Eso lo dejamos entre comillas porque más adelante en la materia vamos a demostrar que la inflación no existe porque haya mucho dinero. Pero como muchos economistas piensan eso, que aumenta la inflación cuando hay mucho dinero, entonces vamos a pensar que el Banco Central quiere hacer una política monetaria restrictiva para quitar dinero de la calle y de esa manera ver si logra bajar los precios, bajar la inflación. Entonces, vamos a ver qué pasos instrumentaría el Banco Central y qué efectos tiene. Supongamos que de los tres instrumentos, porque para hacer una política monetaria restrictiva nosotros vimos que podría subir los encajes, ¿sí? O para hacer una política monetaria restrictiva podría subir la tasa de interés. Pero tiene muchos instrumentos. Vamos a decidir hacer una operación de mercado abierto. Entonces, una parte de esos títulos públicos que el Banco Central tiene en su activo, los va a vender. Entonces, el primer paso sería realizar una venta de títulos públicos en el mercado abierto. Reitero que esto está explicado en el apunte. Yo lo que quiero es graficarlo en pasos. Una venta de títulos públicos en el mercado abierto significa que el Banco Central va a vender esos títulos públicos que tienen su activo a través de todo el sistema bancario. Los que van a ejecutar la venta a las empresas y a las personas son los bancos, pero en realidad el que encargó la venta es el Banco Central. Entonces, el Banco Central vende los títulos a través del sistema bancario. Las personas, físicas o jurídicas o empresas, que compren esos títulos públicos para invertir, porque saben que después van a obtener un interés, ¿qué tienen que entregar a los bancos? ¿Con qué pagan? Dinero. Con dinero. ¿Con dinero en efectivo o con dinero que tienen depositado en los bancos, con sus cuentas? Entonces, el primer efecto que se produce es la reducción del dinero depositado en los bancos. Porque normalmente si las personas lo compran a través de los bancos, utilizan el dinero que tienen depositado en esos bancos. Los bancos se quedan con menos dinero. Reducción del dinero depositado en los bancos implica
como el Banco Central recibe ese dinero y lo puede destruir, implica una reducción ¿de qué oferta? ¿Agregada o monetaria? Monetaria. Monetaria. Porque nosotros conocemos dos ofertas muy importantes en esta materia, la oferta agregada de bienes y servicios y la oferta monetaria. Se reduce la oferta monetaria. Todas estas son variables monetarias, no reales, no de bienes y servicios. Son variables de dinero, monetarias. Al reducirse la oferta monetaria y el dinero depositado en los bancos tienen menos dinero para prestar. Al reducirse, reitero, que hubo un ruido, al reducirse la cantidad de dinero que los bancos tienen, porque en el fondo el Banco Central está sacando dinero de la calle, porque no solo lo sacó de los bancos, lo sacó de las personas, de la calle. Al haber menos dinero, los bancos tienen menos dinero para prestar y suele elevarse la tasa de interés. O sea, una consecuencia de todo esto es sube la tasa de interés de los préstamos. El dinero es más caro. Si sube la tasa de interés de los préstamos, a las empresas les cuesta mucho más conseguir un crédito, por ejemplo, para comprar una maquinaria. También a las personas les cuesta mucho más conseguir un crédito para ir de viaje a Europa, pero primero que nada las afectadas son las empresas. Entonces, el quinto paso, fíjense que hasta el cuarto paso son todas variables monetarias. Dinero que disminuye, oferta monetaria que disminuye y tasa de interés que sube. Esto hay que razonarlo, por favor no se me vayan a estudiar de memoria estos pasos. ¿Se entiende el razonamiento lógico de lo que va pasando? Bueno, entonces les pregunto cuál sería el quinto paso, les doy una pista. Dije que sube la tasa de interés de los préstamos y que a las empresas les cuesta mucho más conseguir un crédito, por ejemplo, para comprar una maquinaria. Entonces va... Desempleo. Antes, eso va a ser el final. A las baja la inversión privada. Catito. A las empresas les cuesta mucho más conseguir un dinero para comprar, por ejemplo, una maquinaria. Entonces se les hace muy difícil aumentar uno de los componentes de la demanda agregada. ¿Cuál es? Inversión. Baja la inversión privada. Baja la inversión. ¿Y por ende va a disminuir el PBI también? ¿Cuál otro? O sea, a raíz de esta quinta causa de bajar la inversión, ¿puede ser que disminuya el PBI? Sí, pero está muy bien, pero vamos a poner algo antes. Como aumentó la tasa de interés, además de disminuir la inversión, también los préstamos para consumo se dificultan. Entonces, baja el consumo privado. Y la inversión y el consumo privado son componentes de la demanda agregada, componentes principales de la demanda agregada. Entonces, lo que disminuyó, está bien lo que vos dijiste, Verónica, pero quiero ir en un orden de lógico de cómo suceden las cosas. Al bajar la inversión y el consumo, esos son componentes de la demanda agregada. Eso significa que disminuye la demanda agregada. Si disminuye la demanda agregada, las personas demandan y compran menos, los empresarios también producen menos. Entonces disminuye también la oferta agregada. Y ahí llegamos a lo que dijo Verónica. No hay duda de que si hay una disminución en la demanda agregada y en la oferta agregada, hay una disminución del PBI real. No sé el nominal, pero del PBI real sin dudas. Produce una contracción o una disminución en el PBI real. Entonces, fíjense una cosa antes de ver los dos últimos puntos, 9 y 10. ¿Qué más va a suceder? Mientras que los puntos 1 a 4
afectaron a variables monetarias, los puntos 5 a 8 afectaron a variables reales. Reales. La inversión, el consumo, el PBI son flujos reales de cosas, de bienes y servicios. Entonces es mentira cuando te digan que la cantidad de dinero es neutra en la economía. Una reducción en la cantidad de dinero, y esto te lo reconoce Samuelson, que es neoclásico, una reducción en la cantidad de dinero tiene efecto en el mercado real. Esto es lo que quiero que tomemos conciencia. Una reducción en la cantidad de dinero no sirve solamente para bajar la inflación, como dicen los liberales, sino que cuando yo como gobierno decido implementar esta política monetaria restrictiva, por ahí lo hago con buenas intenciones de bajar la inflación, pero yo sé que va a afectar a la inversión, al consumo y al PBI. Eso va a ocurrir porque la cantidad de dinero tiene impacto en el mercado real. ¿Estamos hasta ahí? Según los economistas liberales, al haber menos cantidad de dinero, menos consumo y aplacarse la demanda agregada, entonces disminuyen las presiones inflacionarias. Entonces, aunque yo no esté totalmente de acuerdo, lo voy a poner. Una consecuencia más sería la disminución de la inflación. Supongamos, después lo vamos a analizar más a fondo cuando veamos el tema inflación, que esto logra una disminución de la inflación. Porque generalmente se hace, así lo hizo el gobierno anterior, todo esto, con la intención de disminuir la inflación. Pero además de disminuir la inflación, sin duda que si cae el PBI real, va a haber menos empleo. Entonces, aumenta el desempleo. Aumenta el desempleo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Por lo tanto, chicos, esto es una excelente receta neoliberal para bajar la inflación. Los neoliberales o los liberales consideran que disminuir la cantidad de dinero que hay en la economía va a servir para bajar la inflación. Lo que ellos no te aclaran es que además de bajar la inflación, va a aumentar el desempleo. O sea, bajemos la inflación, que la gente se quede sin trabajo y en la miseria no importa. Lo que importa es bajar la inflación. Este tema da para mucho más. Pregunto si se entendió esta secuencia. ¿Sí? Veamos, nos queda tiempo solamente para una más, porque ustedes pueden hacer muchas secuencias de política monetaria expansiva o restrictiva con todo esto. En vez de, a ver, pregunto, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Pregunto, ¿qué tiene que hacer el Banco Central en el mercado abierto si en lugar de política monetaria restrictiva quiere hacer una política monetaria expansiva, o sea, inyectar dinero? ¿Qué tiene que hacer con esos títulos públicos que tiene el Ejecutivo? Comprarlos. Comprarle a los bancos títulos públicos. Y ahí cambia todo. Miren, la podemos hacer fácil. Si quiero hacer una política monetaria expansiva, el Banco Central compra títulos públicos en el mercado abierto. Entonces el Banco Central emite dinero para pagarlos y por lo tanto inyecta dinero. Aumenta el dinero en los bancos. Y a través de los bancos aumenta el dinero que tienen las personas que le vendieron esos títulos. Entonces, en lugar de una reducción, se produce un aumento de la oferta monetaria. ¿Se entiende? Sí. Si aumenta la oferta monetaria,
al haber más dinero para prestar, puede bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés de un préstamo, se hace más fácil para las empresas poder solicitar préstamos para la compra de bienes de capital. Al poder pedir más fácilmente un crédito para la compra de bienes de capital, las empresas aumentan o hacen crecer la inversión. Y no solo aumenta la inversión, sino que también aumenta el consumo privado. Si aumenta la inversión y el consumo privado, y probablemente aumente también el gasto público, en lugar de una disminución, tenemos un aumento. Aumentan la demanda agregada y la oferta agregada. Porque si hay más demanda agregada, los empresarios pueden producir más, porque hay demanda. Eso provoca un aumento del PBI real. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, los economistas liberales dicen que este incremento, sobre todo el incremento del consumo y el incremento de la demanda agregada, las personas queriendo consumir más, presionamos hacia un aumento de los precios. Entonces, la consecuencia, para los economistas liberales, de esta política monetaria expansiva es el aumento de los precios, el aumento de la inflación. Eso después vamos a ver, más adelante lo vamos a cuestionar. Por ahora dejémoslo así. Puede ser que al aumentar la demanda agregada haya una presión hacia el aumento de los precios. Pero lo que no cabe duda, chicos, es que el incremento en el PBI real aumenta el empleo y disminuye el desempleo. Por eso yo soy partidario de las políticas monetarias expansivas. Y Keynes las recomienda a las políticas fiscales y monetarias expansivas en épocas de recesión como estas. Porque aunque puedan provocar un aumento de los precios, hacen que disminuya el desempleo. En síntesis, y digo esto y abro a consultas o comentarios de ustedes. Fíjense cómo una política monetaria expansiva, todas estas son variables monetarias, tienen un impacto en el mercado real. El mercado real sería inversión, consumo, demanda agregada, PBI y el empleo. Hay una relación o un impacto de las políticas monetarias en el mercado real y en la vida de la gente. No es pavada todo esto. ¿Preguntas, chicos? Profe, a mí me quedó una duda, no me quiero confundir. Cuando dice en el punto 4, baja la tasa de interés de los préstamos, ¿estamos hablando del coeficiente de encaje? No. No. Estamos hablando de las tasas de interés de todo tipo de préstamos, desde los redescuentos que otorga el Banco Central, pasando por hasta llegar a los préstamos que otorgan los bancos a las empresas para comprar una maquinaria o a las personas para consumir o comprar un auto. Está bien, gracias. Por eso es que al bajar la tasa de interés aumenta la inversión, o sea, la compra de bienes de capital, sí, y aumenta el consumo privado, el que se quiere comprar un auto en cuotas. ¿De acuerdo? Sí. Miren, nos quedan 3 minutos para poner un ejemplo más, para que ustedes después puedan armar estas secuencias razonándolas. Porque yo tomé en los 2 ejemplos una operación de mercado abierto. Si en lugar de recurrir a una operación de mercado abierto, yo quiero recurrir a los encajes para una política monetaria expansiva, ¿cuál será el primer paso? ¿Qué hago con los encajes? Se reducen. Reducir el encaje, el coeficiente.
y el instrumento que voy a utilizar es la manipulación de los encajes, el primer paso de esa política monetaria expansiva sería que el Banco Central decida una reducción de los coeficientes de encaje o reservas de efectivo mínimo. Como consecuencia de esa reducción de los coeficientes de encaje, el dinero que está depositado en los bancos y los nuevos préstamos y los nuevos depósitos aumentan o disminuyen. ¿Lo tengo que cambiar o lo dejo como está esto? Lo dejo como está. Lo dejo como está, porque al reducir el encaje, los préstamos aumentan son los pueden préstamos. prestar más. Y si Claro, los bancos no el prestan depósito. más, se generan más depósitos nuevos. Entonces aumenta el dinero depositado en los bancos, aumenta la oferta monetaria, baja la tasa de interés, aumenta la inversión, aumenta el consumo privado, aumenta la oferta y la demanda agregada y el PBI real. Veremos si puede provocar quizá un aumento de los precios, pero puede incidir en una disminución del desempleo. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna consulta, en la próxima clase, porque hoy quedan solo 1 minuto y medio, vamos a ver el último puntito que nos quedó colgando de este tema, que es cómo financia el Banco Central en el caso de tener un déficit, porque el Banco Central también tiene un resultado fiscal, un resultado que en realidad se llama cuasi fiscal, que puede darle superávit o déficit. Eso está en un apunte que se llama Banco Central y Política Monetaria, y lo vamos a ver en la próxima clase. Y también les voy a enviar por mail el nuevo apunte de la materia, porque la próxima clase vamos a empezar a ver el tema de los ciclos económicos.